Hermanos, Dios les bendiga mucho. Espero que la estén pasando bien, la paz de Dios. Vamos a considerar la palabra de nuestro Señor en esta hermosa hora, la palabra que Dios trae para nuestras vidas, y les voy a invitar a que busquemos en la Biblia en Segunda de Pedro. Vamos a leer en su capítulo 1 y vamos a hacer una lectura ahí conocida para que el Señor hable a nuestras vidas, a nuestros corazones en esta hora. Segunda de Pedro 1 y vamos a leer de los versículos 3 al 10. Dice de esta manera, por ahí vamos a buscarlo todos para juntos considerar la palabra del Señor. Segunda de Pedro 1, del 3 al 10. Dice así: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia en esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la fe paciencia, piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Bueno, hermanos, el discípulo de nuestro Señor Jesucristo, el apóstol Pedro, nos invita, nos exhorta, nos enseña a que creamos nosotros la palabra de Dios, que en este tiempo está pues complicado. La fe en nuestro Dios siempre
se va diluyendo. Pero dice nuestro tema de hoy que nuestro Dios es un Dios de palabra, que lo que Él dice, lo cumple, que lo que Él promete, sin duda, tiene fiel cumplimiento. Hermanos queridos, hoy en día, pues se ha perdido todo valor de la palabra. Vemos como personas en las empresas, en los trabajos, desafortunadamente a veces familiares, no tienen valor a la palabra. Por cualquier detalle se falta a la palabra. Encontramos luego justificantes pues muy vanas para que una persona se disculpe por qué no cumplió lo que prometió. Se le echa la culpa a pues muchas circunstancias, igual tienen razón. Pero, hermanos queridos, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, a través de la palabra vemos que Él siempre cumple lo que dice, Él siempre cumple lo que promete, lo que Él dice, invariablemente, hermanos, tiene un fiel cumplimiento. Tal vez porque el mundo entero está bajo el maligno y siendo el maligno pues mentiroso, todos los demás, todos los habitantes del mundo caen en esto, en la mentira, en no cumplir. Hoy para asegurar algún trato, hoy para cumplir una promesa, se tienen que firmar papeles, se tienen que firmar contratos, se tienen que hacer muchas cosas. Pero, hermanos queridos, damos gracias al Señor porque tenemos la firme convicción, la firme confianza en Dios, en que Él cumple todo lo que, para bien o para mal, manitos, Dios cumple todo lo que ha dicho. Si le somos fieles, Él siempre nos ha de premiar. Hermanos queridos, dice la palabra en Mateo 24:35, que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, dice Jesús, dice Dios, no pasarán. Es, hermanos queridos, un motivo de confianza, de que a pesar de las pruebas más difíciles, a pesar de las pruebas más complicadas, a pesar de todo lo que nos rodea, estamos viviendo en un mundo de problemas, de pruebas, de luchas. Tenemos la voz que resurge de nuestro divino Señor, de nuestro divino Maestro, que Él cumple, simple y sencillamente Él cumple de lo que Él ha dicho. No se desdice, sino que Él está firme en cumplir lo que dice, en cumplir sus palabras. A lo mejor alguno de nosotros podría decir, bueno, pues yo desde pequeñitos, mis niños, mi hijo, mi hija, yo desde muy niños, desde brazos, apliqué en ellos aquel proverbio tan hermoso que dice, instruye al niño en su camino y cuando fuera viejo no se apartará de él. Pero desafortunadamente uno se pregunta, yo fui el padre, la madre, que siempre a mis niños los llevé al templo, les leía su Biblia, hacía cultos, hacía todo, creo no faltó nada. Sin embargo, hoy se ven perdidos, hoy están en el mundo, hoy están lejos de Dios. Quiero decirte, hermano, que no debemos de dudar de la palabra del Señor. Es clara la voluntad del Señor en cumplir lo que Él ha prometido. Dice categóricamente su palabra, porque aun cuando fuere viejo no se apartará de él, después volverán sin lugar a duda. Hermanos, hemos sabido historias pues, maravillosas de esto. Por ejemplo, en días pasados salieron las noticias como unos sacos de trigo allá en el desierto, ¿verdad? Quedaron en las tormentas de arena, quedaron ahí sepultados. Y por siglos nunca llovió. Pero cuando
cayó un fuerte aguacero. Cuando hubo una temporadita de lluvia, como venciendo toda la arena, y empezaron a salir muchas plantitas de trigo. Y entonces todos se admiraron, ¿por qué habrá salido esto? Empezaron a rascar y se dieron cuenta que había pues mucho grano ahí, había mucha semilla ahí. Hermanos, la palabra de Dios no falla, no cambia. En tus hijos puedes sembrar la palabra del Señor y a lo mejor ahí está el grano, a lo mejor ahí está. Pero cuando venga la respuesta de Dios, cuando venga la respuesta del Espíritu Santo con esas lluvias hermosas, Él cumplirá su palabra y tus hijos, tu familiar, aquel que por el cual oraste, cual pusiste tu confianza en Dios, resurgirá como una plantita hermosa cuando Dios diga. No es en vano. En toda labor, dice la Escritura, en toda labor hay fruto. Entonces, hermanos queridos, podríamos poner muchos ejemplos en la Biblia de cómo Dios siempre cumple lo que Él promete. La promesa más grande de todas, la número 1, cómo Dios desde un principio, apenas pecó Adán, apenas pecó Eva y prometió a su hijo. A pesar de que sus entrañas se conmovieron, a pesar de que todo su ser de nuestro Padre Celestial se dolió, Él cumplió su palabra sin caer en ningún otro tipo de negociaciones o dar otras salidas. Simple y sencillamente prometió que daría a su hijo, como dice el texto de oro, a su hijo Jesucristo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, nunca debemos de dudar. Yo te puedo fallar, cualquier persona nos puede fallar, un familiar, un líder, pero Dios, si ha dado una palabra, Él te la va a cumplir, Él va a cumplir. Y me refiero a una palabra que está en la Escritura. No digo que los sueños sean malos o que las señales sean malas, ¿no? Pero la palabra más fiel, como dice el apóstol, la palabra más digna de confianza, más fiel, es la que tenemos aquí escrita. A veces pensamos, hermanos queridos, que Dios solamente escucha a sus hijos. Sin embargo, vemos en la Biblia, sin embargo, vemos en nuestros días, cómo Dios también escucha a todos los demás, porque nuestro Dios, aparte de tener palabra, es un Dios amoroso, que hace salir su sol sobre buenos y malos, dice la Escritura. Vemos un ejemplo hermoso, un ejemplo que nos deja pues, muchas cosas ahí pensando. Ustedes saben la historia de Abraham, la historia de Sara, que no teniendo la paciencia necesaria, tuvo un hijo con Agar. Esta historia que conocemos y que nos deja pensando muchas cosas, repito, resulta el día en que tuvieron que ser despedidos Agar y su hijo Ismael. Dice la Escritura, hermanos, que se morían de sed. Tenían hambre, sed, frío, calor, tenían todo, pero ya estaba en lo último. Tal vez le faltaba media hora, 1 hora, 2 horas de vida al fuerte, al valiente Ismael, aquel hombre tan intrépido, aquel hombre tan valiente que no se doblegaba ante nada, que engrandeció incluso a Abraham conquistando muchas cosas, pero estaba moribundo. Dice la Escritura que Agar, por no quererlo verlo morir, se apartó por allí y empezó a llorar. Pero Dios, que también es Dios, era Dios de Ismael, se acercó con Agar y le dijo, ¿qué tienes, mujer? Pues mira, mi hijo está por morir. Y le dio su palabra. Dios le dio su palabra a esta mujer, que no era ni del pueblo de Dios. El muchacho también no fue considerado del pueblo de Dios, pero Dios le dio una palabra a una persona, Agar, que le dijo, tu hijo no morirá. No morirá, ¿por qué? Simple y sencillamente, hermanos, porque Dios le dio una palabra a esta mujer. Como a hombres y a mujeres sin distingo, Dios les daba sus palabras, su promesa, y se las cumplía. Y dice, y haré de él una gran nación. Hermanos, todo lo que necesitamos es la palabra de Dios.
saber que Él cumple sobre nosotros, saber que Él cumple sobre nuestras vidas. ¿Qué iría pensando Agar en el camino? Ismael, ¿qué irían pensando de Abraham? ¿Qué luego pensamos nosotros de nuestro familiar, de nuestro líder? Pero ¿sabes qué? Eso no importa. Lo que importa es que Dios te ha dado una palabra. Hay varios casos, ¿verdad? Que a lo mejor tú has pedido a Dios, estás como Agar y dices, mi hijo, yo lo vi crecer así en las tiendas, como Ismael. Pero ahorita estamos en un punto donde yo a mi hijo, a mi hija no le puedo decir nada porque todo es pleito. Y preferimos mejor no decir nada. Como Agar, ahí nos escondemos. Los dejamos ver morir, morir en el pecado, en el homosexualismo, en las drogas, en el pecado. Y estamos allí y le decimos, Señor, pues solamente ahora sí verlo morir. Pero Dios te da una palabra. La palabra de Dios no cambia. Y te dice, tu hijo no morirá, sino que vivirá. Hermanos, es importante que conozcamos la palabra de Dios que Él nos da, porque Él sí cumple. Como un verdadero Dios, como un verdadero hombre, Él cumple en todos los problemas tan complicados. Dice la Escritura, refiriéndose a Agar, que Dios le dijo, entonces le abrió los ojos, Dios a Agar, y vio un manantial, vio una fuente, vio agua. No que Dios haya puesto una fuente, no que Dios haya creado en ese momento agua, sino que ya la solución ahí estaba. Hermanos, solamente Dios le abrió los ojos a Agar. Dios en esta hora quiere abrirte los ojos, hermano. A mí, a ti, a todos los que nos ven, porque hay una solución a lo que tú has pedido. Luego decimos nosotros que Dios no nos oye, pero Dios tan está con nosotros que es, hermanos queridos, como ese coro, así como el aire, así como el viento, vemos, Él está con nosotros a cada momento. En segundo de Reyes 4 encontramos una historia tremenda, ¿verdad? De cómo Dios da la palabra a una viuda. Esta viuda visita al profeta de Dios, a Eliseo, y le dice, Señor, cuando tu siervo, mi marido, vivía, era un hombre temeroso de Dios, dejó muchas deudas y ahora me han venido a cobrar, quieren esclavizar a mis hijos. Pero Dios dio una palabra, Dios cumple su palabra y le dice a esta mujer, el siervo de Dios, el profeta de Dios le dice a esta mujer, junta muchos cántaros, junta muchos depósitos, llénalos, véndelos y de lo que sobre vive. Hermanos queridos, ¿cómo vemos hoy que siervos de Dios tienen deudas, tienen problemas? Aún así, algunos se nos han adelantado, como este varón de Dios, y que deja problemas económicos o de otra índole a sus familias. Pero ahí está la palabra de Dios, dicha a través de su libro sagrado, dicha a través de sus siervos, diciéndole, nada te va a faltar, diciéndote, yo aquí estoy contigo. Una historia tremenda que se escribe en la época de los reyes, mostrando el poder, el amor de Dios, que nada de faltar. Dios cumple su palabra. Hermanos, nuestro Dios no está dormido ahí entre las páginas de la Biblia. Él no está ahí dormido a ver qué pasa. Nosotros tenemos un Dios vivo, un Dios que está velando todo el tiempo por lo que Él ha dicho. Algunos han dicho que son 3,000 o más promesas que tenemos y Dios vela por cumplir cada una de ellas. Hermanos queridos, ¿por qué no Agar y su hijo recurrieron al patriarca Abraham para un consejo? Porque no lo tenía. Luego nosotros recurrimos a nuestro líder, luego nosotros recurrimos a un familiar, a un guía espiritual. Ahí no está la respuesta. Agar recurrió a Dios. En Dios, hermanos queridos, está la mejor consejería. Es el que nos orienta, el que nos dice. ¿Qué más palabras Dios da en su libro? De las cuales no se va a retractar.
Dice segunda de Pedro, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Dios prometió que un día vendría. Y, hermanos queridos, la gente se burla de eso, como en el tiempo de Noé. Pero él, sin duda, dice el apóstol Pedro, en verdad que él volverá. Igual Pedro nos dice que también esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva. Una maravilla pensar que nosotros un día viviremos en un paraíso terrenal y también celestial, porque así lo prometió. Él es de palabra y lo va a cumplir. Un día estaremos, a lo mejor y no tenemos, como dice ese coro, nuestra casa es de poco valor, o a lo mejor ni casa tenemos, pero nos espera una mansión, un paraíso con él. Eso es de una palabra. ¿Qué otras promesas de mucho peso? ¿Qué otras promesas de mucho valor tenemos? Primera de Juan 2 nos dice que él nos dio su palabra, una promesa de la vida eterna. Él, hermanos queridos, nos dice que él nos dará una vida eterna, que no lo logramos ni portándonos bien, que no lo logramos ni haciendo buenas obras. Eso no sirve. Lo que sirve es la gracia de Dios, la sangre de nuestro Señor Jesucristo, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que se resume a que él vino a salvar a los pecadores, porque él tiene palabra. Él lo prometió desde un principio y así lo hace. Qué hermoso escribe el quinto evangelio, ese siervo tan humilde, Isaías. ¿Cómo escribe, hermanito? Dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Son palabras de Dios, son palabras de un hombre. Dios, del hombre más perfecto, del hombre perfecto, del Dios que no tiene mancha. Dice, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios siempre, ahí está su palabra, necesitamos tomarla. ¿Tenemos miedo? Dice, no temas. Queremos desmayar, caer así, ya desplomados por nuestros problemas y todo lo que nos aqueja. Dice, no desmayes, yo estoy contigo, yo te esfuerzo. Y aquí una palabrita que me llama mucho la atención, dice, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. 2 veces lo repite, siempre. Nuestro Dios no cambia, Él no, es que le hicimos algo y ya se enojó, ya nos dio la espalda. No es así como nosotros. Él siempre nos va a ayudar. ¿Cuántas veces, hermanos? A lo mejor a ti te ha pasado, hemos orado con fe por un trabajo y no nos los han dado. ¿Cuántas veces has orado con fe por protección? Sin embargo, te ha pasado un accidente o te han asaltado. ¿Cuántas veces incluso has orado porque te gusta una muchacha del templo, una doncella de Dios? Y cuando te das cuenta, pues ya alguien más se adelantó. Y decimos, ¿dónde está nuestro Dios? ¿Dónde está su palabra? Sin embargo, en esos momentos tan tremendos, Satanás hace carnada, pone la carnada y muchos mordemos el anzuelo con un pensamiento que Satanás pone y dice, ¿dónde está tu Dios? Como le decía al salmista, ¿dónde está tu Dios? Pero hermanos queridos, el apóstol Pablo nos enseña que en Cristo Jesús nosotros somos más que vencedores. Y si las cosas suceden o no suceden, es porque Dios nos contesta con sus promesas, no dando una respuesta inmediata, no dándonos una contestación, sino dándonos una palabra, una promesa. Y al tiempo nos damos cuenta por qué Dios no contestó o por qué Dios contestó de otra manera. Hermanos, sí le importamos a Dios. Él nos ha dado esa palabra. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo siempre se ha ocupado de nosotros. Por eso tanta palabra, muchos capítulos en la Biblia, muchos libros en la Biblia, para que tú y yo seamos las personas afortunadas de adquirir el reino de nuestro Señor. Confía tú en la palabra de Dios. Nunca desmayes. Créele a Él y verás que Él siempre te va a ayudar.
Dice el Salmo 119:90, la razón por la cual no puede fallar a su palabra, dice que de generación en generación es la fidelidad de Dios. Vas tú, tus hijos, tus nietos, y si le pides a Dios, dice esta palabra, que Dios cumple sin lugar a dudas, de generación en generación es tu fidelidad. Hermanos, luego pasamos a aprietos económicos y Dios nos contesta en Mateo 6, no os afanéis, yo cuido de vosotros. Luego viene la enfermedad a nuestro cuerpo, a nuestra familia, y Dios nos contesta en Isaías 53, por su llaga nosotros fuimos curados. A lo mejor tú te has revelado con tu pastor, te has revelado con tu padre, con tu madre, con tu familia, en otro lado te has revelado y te sientes destrozado, sientes que vas por el camino equivocado, pero ¿sabes qué? Isaías 53 dice que Él fue herido por nuestras rebeliones. Él nos ha perdonado, Él nos ayuda, Él nos recibe. Hermanos queridos, pero este texto maravilloso también nos dice, con esa palabra que Él nos da, dice, no tienes paz. Dice este bonito Isaías 53, dice, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. No puedes dormir, estás todo tembloroso, tienes problemas, todo te angustia, tus hijos, tu familia, tu trabajo, tu salud, tu entorno. Dios te da tu palabra, como se las dijo a sus discípulos, como nos dice en esta hora, hermano querido, que debemos de confiar en Él. Él es un caballero que cumple su palabra y que dice, he aquí yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios. Que Dios te bendiga, hermano, y nuestro Señor Jesucristo siempre está con nosotros para ayudarnos. Señor Jesús, en esta hermosa hora, yo te doy gracias, Padre Santo, porque tú eres bueno. Dice tu siervo el apóstol Pedro, que tenemos promesas de Dios, bendito Redentor, que nunca van a fallar, que nunca van a, Señor, a claudicar Él en su misión para salvar a las personas. Dice tu palabra que a veces somos infieles, pero Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Señor, bendice a mi hermano, a mi hermana, a nuestro amigo que nos escucha a través de este programa, que tú viniste a este mundo a salvar, a dar vida, a dar paz, a dar gozo, a salvar. No viniste a condenar, bendito Dios. Yo te doy gracias porque nos concedes la oportunidad de considerar tu palabra, sabiendo, Señor, que tú todo lo que has dicho lo has cumplido. Señor eterno, hay muchas promesas, hay muchas palabras que tú dijiste para nuestro bien. Ayúdanos, Señor, para confiar en ti, hasta en las tormentas más difíciles. Hasta en las tormentas, Señor Jesucristo, donde se ve que nuestra barquilla se destruye, se destroza. Danos esa palabra, bendito Dios. Pon, Señor Jesucristo, paz, calma, ¿por qué no? Salud también. Bendice la economía de mis hermanos. Dales esa luz. Abre sus ojos como le abriste a esa sierva Agar, Señor, porque la solución ya está. La solución Dios no la va a inventar. Ya está la solución. Esa solución es Cristo Jesús, la fuente de luz, la fuente de agua, la fuente de todo bien. Gracias te doy, bendito Redentor, por tu palabra. Te pido que lleve mucho fruto y que bendigas a tu pueblo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Les invito, hermanos queridos, que leamos el Salmo 23 y de esta manera seremos despedidos de esta reunión. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Que Dios les bendiga. La paz de Dios.